Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Diana Tamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral, sobre el retiro del apoyo de la dirigencia de Unión Ecuatoriana al candidato presidencial Giovanni Andrade, aclaró que las candidaturas son irrenunciables y si hay delitos que investigar, deben ser tratados por la justicia ordinaria. Nosotros, como ente administrativo, revisamos el cumplimiento de requisitos para ser candidatos, entre ellos el plan de gobierno. En este caso, que lo acusan de plagio, al ser un delito, no le corresponde al CNE, ni en el plano electoral ni en lo administrativo, sino poner la denuncia ante las instancias de la justicia, insistió Tamaint. 7 de la mañana con 41 minutos, Licenia y amigos, y está junto a nosotros César Rodríguez, coordinador nacional del movimiento Unión Ecuatoriana, para hablar sobre el retiro del apoyo a la candidatura presidencial de Giovanni Andrade y todo lo que ha ocurrido y la polémica alrededor de este tema. ¿Cómo le va, doctor Rodríguez? Le saludamos Licenia Espinel y Alexis Moncayo. Cuéntenos un poquito de, primero, esta decisión última, para después ir desmenuzando el tema, porque yo sí quisiera saber cómo se llevó adelante el proceso de democracia interna que se supone deben organizar todos los movimientos y partidos políticos para seleccionar a sus candidatos y descubren ahora que Giovanni Andrade no ha sido pues precisamente el mejor candidato posible. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, un gusto de estar en su programa y saludar a todos los radioescuchas de Radio Universal. Bueno, efectivamente estamos en un momento difícil como organización política porque tenemos que asumir una responsabilidad de un mal procesamiento de la nominación de la candidatura de Giovanni Andrade, que reemplazó a la candidatura de Washington Pesantes, que fue electa en el proceso de democracia interna y que no compareció a hacer la aceptación personal en el Consejo Electoral, lo que no se pudo calificar. Luego, en la aplicación de la ley que establece que en 48 horas se deba reemplazar al candidato que no ha sido calificado, tenemos la nominación del señor Giovanni Andrade, que en términos de participación, nosotros el día 29 de noviembre conocimos una denuncia por el diario El Expreso de que nuestro candidato presidencial ha presentado un plan de trabajo que tiene el 62% de copia de una página de internet, Wikipedia. Eso nos generó todo un mare magnum de situaciones en razón de que Unión Ecuatoriana modestamente pretende ser un referente ético de la política ecuatoriana, y con un candidato presidente que plagia hasta el plan de gobierno, estamos en problemas. Y verificamos el tema en razón de que nos preocupó sobremanera, y le pedimos a Giovanni Andrade primero que nos dé explicaciones de ese tema y que primero ver su credencial de su título académico. Lo primero que planteamos, y es que no ha sido doctor en administración de empresas, no hay un título académico que lo valide a nivel nacional o internacional. Es decir, que además de haber copiado el plan de gobierno de una página de internet, ¿alteró su hoja de vida, doctor Rodríguez? Ya le mintió a Unión Ecuatoriana cuando se presentó como doctor en administración de empresas y como presidente de una cámara de minería
ecuatoriana chilena que no existe en el Ecuador. Una vez que verificamos ya, estas cosas nos ponen en una situación en la que, por los sui generis del caso, nos ponen dos opciones. La una es hacer mutis por el foro y por la sombrita que pase el temporal y tener que aceptar una situación como esta. Y la Don César, buenos días, le saluda Licenia Espinel. Los hechos están allí. Tanto usted como el señor Washington Pesantes no son políticos nuevos, ya tienen su amplia trayectoria en la política. ¿Cómo es que no hicieron una verificación mínima, elemental, de quienes les acompañan dentro de la organización por un lado y ahora qué van a hacer? La respuesta es contundente por parte de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, en el sentido de que el señor candidato no puede renunciar a su candidatura y que a ustedes les van a entregar como organización política el dinero correspondiente al Fondo de Promoción Electoral. ¿Qué van a hacer al respecto? Licenia, nosotros estamos en un dilema. La ley nos puede decir que tenemos que usar el presupuesto general del Estado, que es dinero de los ecuatorianos, para promoción electoral de la organización política. La legalidad nos dice eso, pero la legitimidad de una acción política como esta, de usar los dineros del pueblo ecuatoriano para utilizar en promoción electoral de una persona a la que ya ahora conocemos que carece de probidad notoria para ser candidato y peor presidente. Nosotros, entre la legalidad y la legitimidad, optamos por la legitimidad de un acto. Es decir, hemos descubierto, tenemos que asumir el mea culpa de una forma inadecuada de procesar esa nominación por parte del equipo que debía hacerlo. Y nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad en este rato, pero la ley no nos puede obligar a gastar el dinero del pueblo ecuatoriano en algo que es una impostura. Y como partido, como movimiento, hemos decidido y le hemos comunicado al Consejo Electoral al día siguiente que conocimos de esto. El 29 salió en el Expreso y el día 30 nosotros le enviamos al Consejo Electoral la carta en la que le decimos: este señor debe salir de la papeleta, no vamos a usar un centavo del presupuesto para promoción electoral en esa candidatura presidencial, y nosotros le retiramos todo el apoyo político a una candidatura que indudablemente no es la que representa el espíritu del movimiento Unión Ecuatoriana. Entonces, doctor Rodríguez, pero quizás no hubiera sido lo más apropiado averiguar, investigar, saber de dónde viene Giovanni Andrade, a quién representa, de dónde sale, etcétera, etcétera, antes de la inscripción de la candidatura. Incluso, y yo le planteo esto porque usted fue, corríjame si me equivoco, pero fue constituyente. Este tema de la democracia interna, de las primarias en las organizaciones políticas, parecería ser como papel mojado, o sea, como que no se cumple finalmente y como que no hay rigor en las organizaciones políticas al momento de llevar adelante estos procesos previos de selección de candidatos. Alexis, usted tiene razón parcialmente. El tema es que la ley prevé la democracia interna y ese es el mecanismo más importante, más riguroso, en el que se pasan todos los filtros, y además se constata el apoyo de la militancia, de la organización. Estamos en este rato en un momento de transición cuando ese candidato que fue electo en primarias no es calificado, entras en el corre-corre de 48 horas de poner un reemplazo que ya no tiene que pasar por democracia interna, que no hace ya el proceso general, porque es un trámite especial, y es ahí donde cometemos el error de entregar la responsabilidad a un equipo que hace la gestión de establecer la nominación del candidato presidencial, y la información que recibimos es de que es una persona prestante, de que es un profesional de la administración de empresas, que es un referente de la minería en el Ecuador,
bueno, creo que tuvimos ahí una falla grave, el de no haber ido nosotros a hacer esa verificación y confiar en la referencia que nos entregaron. Y como ese es un trámite en el que no estás tú, digamos, procesándolo personalmente, estamos enfrentando este momento en el que tenemos que pedir disculpas al país, pedir disculpas a nuestra vicepresidenta, que es Caterina Mata, una mujer que tiene las mejores credenciales para asumir no solo la candidatura vicepresidencial, y tenemos que pedir disculpas a la militancia de nuestra organización, pero estamos frente a un hecho consumado en donde hay dos opciones. Conestamos esta cosa que no es lo correcto, o marcamos distancia con un proceso que definitivamente no representa el carácter ni la propuesta que tiene la organización. Es decir, estamos en ese dilema, y en ese dilema nosotros hemos decidido mostrarle al país la realidad de la organización, la debilidad que hemos tenido como organización para hacer esa selección, asumirla, pero no podemos, porque es un hecho consumado su inscripción, decir que se gaste el dinero del pueblo ecuatoriano en algo que nosotros vemos como una impostura. César, la presidenta del Consejo Nacional Electoral ha señalado que al tratarse de un supuesto plagio, tal vez una falsificación de documentos, ustedes están denunciando porque dicen que sus títulos no los encuentran por ningún lado, y un plagio al momento de copiar un plan de gobierno que no es de su propia creación. Es un tema que debe tratar la justicia ordinaria. ¿Ustedes ya han iniciado algún tipo de acción legal en contra de su candidato presidencial por todas estas irregularidades que han detectado y que se dieron a conocer por una información periodística? ¿Qué pasaba si no había ese artículo de Diario Expreso? O sea, si no había ese artículo en el Diario Expreso, en plena campaña electoral, esto lo íbamos a tener en un titular. Porque la verdad siempre flota sobre la mentira como el aceite flota sobre el agua. Aquí hay un señor que nos mintió. Aquí hay un señor que estableció una impostura de decir algo que no es. Y cuando algo no es, la realidad se encarga de poner al frente lo que es. Entonces, estamos frente a este hecho. Es sui generis en la política ecuatoriana. La legislación no prevé, nos dicen, la ley en el análisis estricto, literal de la ley, dice como ya está inscrito en firme, ya no podemos hacer nada. Eso debe llamarnos a plantearnos una seria reforma en el Código de la Democracia, para que esto que se está presentando ahora se vuelva un precedente que permita una normatividad que no puede ser que si ya detectamos un error, aunque sea tardío, porque lo detectamos tardío, entonces tenemos que asumirlo. O quizás, doctor Rodríguez... ¿Va a empezar una acción o no? ¿Algún tipo de acción legal o no? Está mal, hoy, mañana. Nosotros tomamos la decisión de decir esto está mal y nos equivocamos, claro que sí, pero errar y rectificar es la acción inmediata. Entonces tenemos ahorita el problema de que la ley se vuelve el muro, y ahí es donde deberíamos poner una alerta para hacer un tratamiento más claro para estos casos. Le hemos pedido esto cuando todavía ni siquiera se inscriben las papeletas electorales. Es decir, si el Consejo Electoral tuviera la mayor predisposición a procesar estos temas que le estamos llevando a la mesa del debate, debería no respondernos exclusivamente con la interpretación literal de la ley, sino a ver qué podemos hacer. Y ahí yo coincido con usted, doctor Rodríguez, de que debe haber alguna modificación en la normativa. Y yo quisiera su valoración también. Usted es un hombre bastante experimentado en el tema político, ha sido legislador, ha sido constituyente. Fíjese usted, al binomio Arauz-Rabascal le impugnaron hasta por la forma de peinarse,
¿no? A Rabascal le sacaron que era accionista de un banco que tiene inversiones en paraísos fiscales, sí, olvidándose que ese banco es de propiedad de otro candidato, ¿no? Pero tenía una inversión de acciones por $3 o por $1.50. Pero ese tipo de impugnaciones, estas autoridades electorales que van a pasar a la historia como las peores probablemente al frente del CNE y del TCE, pero estas autoridades electorales acogieron esas impugnaciones. Pero resulta que al señor Andrade, que ahora usted nos dice que alteró su hoja de vida, que forjó su hoja de vida, que hizo copy-paste de un plan de gobierno, resulta que nadie le impugna, que nadie le está obstaculizando la candidatura. Esas posiciones, tanto de las autoridades electorales como también de quienes impugnan las candidaturas, son bastante discrecionales y deberían probablemente también administrarse o manejarse con mayor rigor. ¿O me equivoco, doctor Rodríguez? Totalmente de acuerdo con usted, Alexis. Es absurdo lo que está ocurriendo en Ecuador en este momento. Por un lado dicen que tenemos demasiados candidatos. Por un lado se oponen a registrar a los candidatos que efectivamente cumplen con todas las normativas. Se descubre una persona que no las cumple y ahí el Consejo Electoral tiene un doble rasero para tratar el tema. Para unos absolutamente riguroso y para otros absolutamente contemplativos, con una diferencia. Y es que esta impugnación, que no es impugnación realmente en términos de la normativa electoral, es una denuncia que hace el propio partido. No es una persona externa, no es alguien que tiene un interés en afectar una candidatura, nada. Es el propio partido el que detecta un error, porque es el partido el que tiene que garantizar la idoneidad de sus candidatos, en lo moral, en lo académico, en lo técnico. Y si el partido detecta errores, detecta una irregularidad, detecta que esto sirve para mostrarle al país un ejemplo de cómo no se tiene que hacer política desde la representación, porque cuando una persona se presenta donde usted diciendo que es el representante de una cámara nacional e internacional, eso es arrogarse funciones que no tiene, nos está mintiendo. Cuando se llega, yo vengo y me presento aquí como ingeniero aeroespacial y ni siquiera he ido a la universidad para tener ese título, eso es una mentira, eso es una impostura. Descubrimos eso, esa persona no tiene las credenciales para ser candidato presidencial y nos dicen, lo siento, pero la ley no nos dice qué hacer. Y como no nos dice qué hacer, ahí no hay nada que hacer. Estas son cosas que evidencian los desfases, los vacíos que tenemos que ir cubriendo en una legislación que tiene que ir siendo más rigurosa y que incluso tiene que cambiar la forma de procesar esta parte en donde las candidaturas presidenciales no pueden ser una aventura de ningún ciudadano o de ningún movimiento. Esta es una lección que nosotros estamos aprendiendo, con dureza, pero la estamos aprendiendo. César, pero esos cambios que usted menciona, que usted sugiere, no van a poder ser hoy, esos van a ser a futuro, porque está prohibido que se modifique la norma electoral un año antes de las elecciones. Totalmente de acuerdo, Licenia, pero bajo esa perspectiva, la presidenta del Consejo Nacional Electoral tiene razón. Bueno, bajo la perspectiva exclusivamente legal, estamos de acuerdo. Nosotros apelamos a la legitimidad política de un accionar y nosotros le decimos que nos enjuicien por no usar el patrimonio del Estado ecuatoriano para dilapidarlo usando en propaganda o en promoción electoral de una persona que no tiene las credenciales para ser candidato presidencial y peor presidente del Ecuador. Nosotros no tenemos candidato presidencial, aunque el Consejo Electoral no lo saque de la papeleta. Pero esa persona que no tiene las credenciales o es el candidato de su organización política, César. Deja de ser el momento en que la organización política en pleno le retira su apoyo político y le pide que deje de ser candidato presidencial. Si él se empecina en ser candidato presidencial, que sea candidato presidencial con su propia plata, con su propio dinero, no con el dinero de los ecuatorianos. Pero con ese argumento hay gente que probablemente pueda pensar, doctor Rodríguez,
Que la pelea entonces es por la administración de la pauta publicitaria o por los recursos que entrega el CNE. O sea, hay muchas teorías en este rato que se pueden plantear definitivamente. Es decir, el que pelearía por usar ese presupuesto o esa pauta es el que estaría en esa situación. Nosotros estamos en el lado contrario, de no usarla. Entonces, ojo, ahí es otra la situación. Pensamos que no podemos ser responsables en este rato de un hecho cuando ya lo conocemos. O sea, si no lo hubiésemos conocido, bueno, podemos hasta justificar la ignorancia, pero ahora lo sabemos. Y cuando tú ya lo sabes, tienes dos opciones. ¿Lo asumes o no lo asumes? Nosotros no podemos ser cómplices de esta cosa. Así que hemos asumido esta responsabilidad y bueno, le decimos al país con absoluta claridad que el movimiento Unión Ecuatoriana no tiene candidato presidencial a partir de que descubrimos esto que lo descalifica a quien recibió la confianza para ser nominado candidato en reemplazo de quien en primera instancia fue nominado por toda la estructura política de Unión Ecuatoriana. César, yo le preguntaba hace unos instantes que si iban a iniciar algún tipo de acción legal, una acción penal, una denuncia ante la Fiscalía. ¿Qué van a hacer al respecto, por un lado? Por otro, si deciden utilizar este fondo de promoción electoral, ¿va a ser específicamente para la candidatura presidencial? ¿Qué va a pasar con el resto de candidatos? A ver, la candidatura presidencial es una candidatura que tiene su propio andarivel. La candidatura de Asamblea Nacional, de Asamblea Provincial, de todos sus distritos, tiene su propio andarivel. Esta afectación a la representación que tiene el movimiento es exclusivamente a la candidatura presidencial, que afecta a la candidatura vicepresidencial, porque no podemos separar en esa papeleta la participación en bloque que tienen los dos candidatos. Vamos a tener que asumir el costo político de tener una campaña nacional sin candidato presidencial. Y eso es duro, es complicado, pero lo vamos a hacer, porque creo que al margen del costo político, lo que se tiene que precautelar son los principios. Si nosotros no hacemos esto, Licenia, usted mañana me va a preguntar con qué autoridad moral habla usted de transparencia en el Ecuador. O sea, si usted conecta estas cosas, o sea, ¿cómo puede mañana hablar de otra cosa que signifique combatir la corrupción, hablar de transparencia? Estas cosas nos cuestionan hasta la médula, porque nos obligan a medir qué es lo mejor en este caso. Medir el cálculo electoral de la afectación que tiene el costo político, o hacerlo en función de los principios y valores que uno defiende. Ahí está la pelea y ahí está la opción. El camino está trazado y vamos a ser radicales en ese tema. El movimiento, aunque la ley nos obligue, que permita que los recursos del patrimonio de los ecuatorianos se gaste en una promoción electoral de una persona que no tiene probidad para hacerlo. Si el Consejo Electoral quiere hacerlo, que lo haga bajo su responsabilidad, no nuestra. Eso está clarito. Pero yo también le preguntaba si le van a poner una denuncia en el tema ya penal ante la Fiscalía. Yo sé que ahora está protegido porque ya al ser calificado, eso le da la inmunidad. Pero una vez que se supere este periodo electoral, ¿ustedes van a iniciar algún tipo de acción legal o qué van a hacer en ese sentido? Porque ustedes están denunciando, usted dice que se sienten asqueados de que les engañó, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si eso no se refleja en el ámbito judicial, es como que se queda en el aire. Estos temas están tratados en el ámbito político en este momento. Y estos temas, el movimiento tendrá que procesarlos y resolverlos también en otras instancias. Pero estamos en este rato en el ámbito político tomando una decisión. Veamos en la dinámica del procesamiento. Tenemos ya una primera negativa del Consejo Nacional Electoral que nos dice: no, señores,
lo que ustedes han pedido no es procedente, porque el señor está candidato en firme. No importa quién sea, no importa lo que ha hecho, no importa que no reúna condiciones, a nosotros eso ya no nos importa, solo nos importa que cumplió los requisitos formales y está calificado. Esas cosas tienen que cambiar. Es decir, yo creo que es tan grave esto que no puede estar blindada la posibilidad para que este tipo de cosas pasen en el Ecuador. Hay que construir una legislación a partir de esta experiencia que no blinde situaciones anómalas como las que estamos viviendo. Y es a partir de esto que tomaremos acciones, tanto en el mismo ámbito electoral como en el ámbito civil, en el ámbito penal, si es que es necesario. Porque en este rato, la situación que estamos viviendo es una afectación política y políticamente lo estamos tratando. Yo soy enemigo de la judicialización de la política. Ya me trabé. Judicializar la política no es lo mejor para la política ecuatoriana. Estamos viviendo cosas increíbles en el Ecuador. Ya hemos perdido hasta la capacidad de asombro. O sea, tenemos ahorita personas con grilletes que están de candidatos, personas que están en la cárcel y están de candidatos, ya nomás les abren la puerta para que salgan a hacer campaña porque están candidatos en firme. Esas cosas no pueden pasar en el Ecuador. Algo tenemos que hacer ahí, y ahí se impone una reforma radical del Código de la Democracia. Muchísimas gracias al doctor César Rodríguez, coordinador nacional del movimiento Unión Ecuatoriana, con quien hemos dialogado sobre la decisión de esta organización política, Licenia y Amigos, de retirarle el apoyo a su candidato presidencial, Giovanni Andrade, y que también nos deja abierta la puerta a una serie de dudas de cómo opera finalmente la democracia interna en las organizaciones, en los movimientos y partidos políticos, y de cómo debería ser este proceso, ¿no? Para no llegar a estos momentos tan delicados y tan complejos que, insisto, le siguen poniendo a prueba a nuestra ya frágil democracia. Tenemos los resultados, Liz, a propósito de este tema, de la pregunta que le hemos planteado a la audiencia. Sí, claro, yo quería antes de terminar la entrevista preguntarle a César cómo queda ahora el movimiento Unión Ecuatoriana, que en su momento me parece, si la memoria no me falla, también auspició al actual alcalde de Quito, Jorge Yunda. ¿Cómo queda al interior ese movimiento? ¿Hay unanimidad en las decisiones que ustedes como dirigentes están tomando o hay división al interior del movimiento? Porque supongo yo, el señor afectado, que el señor Andrade va a ofrecer, tengo entendido, en las próximas horas su respuesta a toda esta serie de acusaciones, y debe tener al interior del movimiento también sus seguidores, las personas que le respaldan. ¿Cómo está el interior del movimiento? Bueno, estamos en un momento duro de la organización. Estamos haciendo un aprendizaje que amerita grandes revisiones en los procedimientos de construcción de un movimiento político. Y estos son los gajes del oficio, así que creemos que hay una conciencia en la mayoría, por no decirle en el 100% de los integrantes de la organización a nivel nacional, porque esta decisión se hizo a nivel nacional, y creo que la organización privilegia, antes que el costo político, la defensa de principios que justifican la existencia del movimiento. Y las experiencias que usted se refiere son las experiencias con las que el movimiento se va construyendo y va aprendiendo y va asumiendo responsabilidades que le servirán para no volver a cometer errores, para estar más riguroso en determinados aspectos que no se nos deben volver a escapar del análisis y del control, del chequeo y contrachequeo que debemos tener para que estas cosas no pasen. Pero caminante se hace camino al andar, y eso es lo que nos está ocurriendo en este momento. Muchísimas gracias, César, por su apertura. Le cuento que para este diálogo formulamos la siguiente interrogante a nuestros amigos oyentes de quienes nos siguen a través de redes sociales. ¿Está de acuerdo en que una organización política retire el apoyo a su candidato ya inscrito a última hora? Y la gente se ha pronunciado. Un 52% no está de acuerdo frente a un 48% que sí lo está. Esa es la respuesta, Alexis. Muy bien, con esto le agradecemos a César Rodríguez por haber aceptado la invitación a este diálogo. Nosotros hacemos una breve pausa y volvemos de inmediato con nuestro siguiente invitado. No se vayan, ya regresamos.